Iniciamos un nuevo programa del Rincón de la Libertad de Conciencia para Radio Clara, conducido por Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica, y el que les habla, Luis Pla, miembro de la Logia Palmira Luz de Valencia. Sin más, le cedo el micrófono a Raquel Ortiz, que nos va a presentar al entrevistado de hoy. Hola, buenos días. Como dice Luis, es nuestro segundo programa y hoy tenemos el placer de tener al invitado Javier Aroca, al que voy a... Buenos días, Javier. Al Hola, que voy buenos a días. presentar brevemente, aunque Javier es muy conocido por sus intervenciones en algunos medios, en fin, ahora iré diciendo. Javier es antropólogo, es licenciado en Derecho, diplomado en árabe y sobre todo le conocemos en los momentos actuales y ya desde hace tiempo como analista político. Me gusta más analista que tertuliano, porque hay tertulianos y tertulianas que, en fin, parece que estén en una cafetería pasando el rato, y creo que Javier va a hacer siempre un análisis más profundo. Bueno, pues escribe en El País, en el diario.es, seguro que me olvido de cosas. Y no hace mucho le escuché decir que él no tenía amo. Claro, para la gente libre pensadora, que defendemos la libertad de conciencia, que alguien tenga una opinión propia y no tenga amos, pues es algo muy positivo. Entonces ya sin más, porque seguro que nos va a contar muchas cosas, yo empezaría ya dándole de nuevo las gracias a Javier por estar aquí con Valencia Laica y con este programa que se llama El Rincón del Libre Pensamiento o El Rincón de la Libertad de Conciencia. Es que a veces decimos las dos cosas. Bueno, pues bueno, Javier, he visto que esta tarde presentas junto con Jesús Cintora un libro, y con Ernesto Ekaizer y con Olga Rodríguez. Ya me gustaría estar ahí, pero lo hacéis en Madrid, creo, ¿no? No sé si lo vais a poder retransmitir. ¿Se va a poder Bueno, ver? primero buenos días y darte las gracias, bueno, a ti, a tu compañero y a Valencia Laica por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, ¿no? Para mí es un honor. Y sobre el libro, bueno, yo supongo porque eh, Jesús Cintora, a diferencia de un servidor, es una persona muy preparada en nuevas tecnologías, en estas cosas ahora que tienen todos nombres gerundios en inglés como streaming. Y estoy seguro que algo de eso habrá, ¿no? Yo creo que lo grabará seguramente porque además Jesús tiene muchos seguidores y les gusta enterarse de sus cosas. Y cuando se publica un libro siempre es una buena noticia. Yo pienso que los libros son los hijos de la madre cultura, ¿no? La madre cultura de vez en cuando tiene hijos y esos hijos son los libros, ¿no? Y para mí es un gran honor y también un gran acontecimiento poder presentar el libro, que además es el libro de un amigo y, y una persona en fin, que llevamos un camino por la vida que pretendemos que sea al menos honesto. Sí, creo que el libro se titula El precio de la verdad o algo así, o el precio Sí, de... sí, Sí, algo sí, así. sí, bueno, Jesús lleva bastante tiempo profundizando en estos temas. Mm. Aparte, cuando me has presentado y has preferido llamarme analista, yo te lo agradezco, aunque también muchas veces cuando me dicen, tú eres analista, digo, sí, yo analizo el colesterol malo de la política y el colesterol bueno, ¿no? Y al final hago la media y procuro que llegue, pero bueno, me recuerda a las batas blancas. Yo tengo un miedo a la medicina, aunque te confío absolutamente en ella. Pero bueno, eso, bueno, que es muy complicado hoy día relacionarse con nuestra sociedad a través de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están muy colonizados por el poder que se expresa a través de su capacidad económica. Y bueno, es muy difícil hoy mantener el tipo cuando uno tiene que ir a los medios de comunicación. Siempre digo además que la precariedad que azota y agota también a los profesionales de la comunicación es el principal enemigo probablemente de la libertad de expresión en un entorno democrático como el nuestro, ¿no? Pues sí, y además desde el punto de vista del laicismo, fíjate nosotros qué poco poder tenemos para llegar a medios generalistas ya, bueno, difícil. Estamos en los otros más alternativos que nos dan la voz, algo de voz,
y con algo tan importante como es, bueno, pues conseguir un Estado laico, que lo tenemos difícil. Entonces yo quería empezar, Javier, con este mes de abril en el que estamos, que por una parte es el mes de cuando empieza la campaña de la declaración de Hacienda, con esas casillas que es algo que yo sepa solo existe en este país, esa casilla para la Iglesia Católica y esa otra para fines sociales, que es otra forma de financiación, más pequeñita que los 12.300 millones que Europa Laica ha calculado por lo que no pagan y por lo que reciben directamente, pero que supone también, bueno, un dinero que hay que explicarle a la gente que es una detracción de la hucha común, que una persona diga yo pongo ahí, que no es de su bolsillo, cosa que nosotros no criticaríamos, que alguien pusiera el 0,7 de su dinero. Y la otra casilla, pues muchas organizaciones están ligadas a la iglesia y sobre todo no conocemos proyectos y tal. Bueno, pues es el mes de abril, ahí empieza la campaña y también para nosotros importante el mes de abril, el mes de memoria democrática o histórica, recordando a la Segunda República. Y como vivimos en Valencia, Javier, ya sabes lo que tenemos por aquí a nivel político, pues ya tienen un proyecto de ley, que creo que la semana que viene empiezan a debatirlo, que es la ley de concordia. Y bueno, pues yo empezaría con estas dos cositas, tanto lo de la financiación de la Iglesia como la ley de concordia, si te parece, ¿qué opinión te merecen estas dos cosas que pasan en el mes de abril? Bueno, a mí lo que mejor pasa es la conmemoración de la República, ¿no? Aquel intento frustrado de tener en fin, un Estado mejor, que representante mejor a la sociedad y a la pluralidad de opiniones y de culturas y de lenguas del Estado español, pero que, bueno, desgraciadamente fracasó, en fin, por muchos motivos, pero entre otros por el golpe militar, que se niega precisamente en esas leyes de concordia a la que me referiré en segundo lugar, porque en primer lugar querría referirme al otro asunto, ¿no? De la tributación de la Iglesia Católica y sus beneficios y otras confesiones también, porque de eso también se beneficia no solamente la Iglesia Católica, sino otras confesiones, pero fundamentalmente la Iglesia Católica. Mirad que entre nosotros, los que pensamos de esta manera, siempre nos ha parecido muy bien eso que se suele decir de la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Pero en el caso español es que no hay quien consiga que la Iglesia se separe de nosotros. O sea que, es que la Iglesia es parasitaria del Estado y en tanto que parasitaria del Estado es parasitaria de nuestro sistema fiscal, porque se beneficia sin que sea actor contributivo. En la mayoría de los casos, porque como sabéis, tiene muchas exenciones Uh y -huh. disfruta de una serie de privilegios que no gozamos el resto de los ciudadanos de la ciudadanía del Estado español. Por tanto, por ahí empezaría, pero fíjate, yo comprendo que insistáis e incidáis en este asunto del IRPF porque es muy significativo, ¿no? Y es muy fácil de explicar, pero los privilegios de la Iglesia van mucho más allá Sí, sí, del claro. IRPF. El IRPF y su participación es una manifestación más del estatus especial que tiene la Iglesia Católica en el Estado y de la debilidad de los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, que tienen siempre un sector vaticano o vaticanista que es muy poderoso, empezando por el Partido Socialista y también por el Partido Popular, tienen un sector vaticano muy fuerte, y que insisten en que la Iglesia Católica tenga constitucionalmente un estatus que no le corresponde, ni según la Constitución, ni según lo que debe de ser el ordenamiento de un Estado que se define como mínimo como aconfesional dentro de la Constitución española. Seguimos padeciendo esos acuerdos con la Santa Sede, que algunos le llaman concordato, y que conceden un estatus especial a la Iglesia Católica que yo creo que no debería de tener. Pero bueno, eso es una batalla en la que seguiremos luchando, en la que seguiremos peleando y en la que seguiremos insistiendo para que la Iglesia Católica, por supuesto, desarrolle su misión pastoral, si es que lo consideren oportuno, pero que lo hagan con su dinero o como mínimo con el dinero de sus ovejas, no con el dinero de todos, ¿no? Bueno, ese es un tema. El otro asunto, que es el de la ley de concordia, bueno, tú te has referido a Valencia. En Valencia gobiernan Sí, y en los que Andalucía. gobiernan. Bueno, pero en Andalucía de momento no se han atrevido, probablemente porque el PP al final ha podido gobernar solo en esta legislatura y no sin la extrema derecha.
Bueno, es un caso distinto al de Valencia, como también lo es el caso de Castilla y León. Entonces, claro, esto primero, uno que me refiero a la extrema derecha, que en su ADN no está precisamente la visión democrática de la historia de España, y el PP que lo tenía, esa visión la tiene dentro también, al igual que la extrema derecha, pero que estaba hasta ahora asolapada. Entonces aprovecha cuando está en sociedad con Vox, con la extrema derecha, para hacer lo que no se atreve a hacer solo. Y es el revisionismo en nuestra propia historia. Yo la de Valencia la conozco poco, por tanto, perdonadme que no me refiera directamente a ella porque la conozco poco, pero sí he conocido la de Castilla y León. Y en cualquier caso lo que pretenden es reconstruir, hacer un relato de la historia de España que no se corresponde con nuestros valores democráticos, ¿no? Empezando por no reconocer que hubo una constitución democrática, la de 1931, que es la constitución republicana, que fue abrogada por las fuerzas de las armas, por un golpe militar, cívico-militar, que dio origen a una guerra civil y que a su vez dio luego origen a una represión y a un sistema dictatorial que ha durado hasta nuestras vidas, hasta nuestros días, y que es muy responsable, por ejemplo, del acuerdo histórico con la Santa Sede, que Sí. luego, incluso previo a la entrada en vigor de la Constitución española, se renovó con gobiernos democráticos, que todavía es más incomprensible, ¿no? Y hay que saludar que el Vaticano, a través de diversas manifestaciones, se pronunció con gozo, con inmenso gozo, creo que se llamaba aquella encíclica, Sí. y saludando con entusiasmo el golpe de Estado liderado, entre otros, por el general Franco. Bien, yo, Sí. si me Bueno, perdona permite, que termine. Me gustaría, Luis, solo decir una cosa, que es evidente que los 12.300 millones de euros, al lado de lo del IRPF, que son unos 360 de la casilla de la Iglesia y unos 200 y pico lo que de las organizaciones vinculadas en la otra casilla, es muy poquito al lado de toda ese 1% del PIB que supone los 12.300 por todo lo que no pagan y tal. Pero es porque como todo se naturaliza aquí en este país, Javier, pues la gente, ay, sí, las casillas tal, ay, pues, es decir, es naturalizar ese poder inmenso que tiene la Iglesia. Pero bueno, seguiremos hablando. Luis quería... Pero quiero Sí, insistir que sin quitarle ni un ápice de importancia a lo que planteáis y lo que acabas de decir, que bueno, ahí ocurren cosas muy escandalosas, porque, por ejemplo, podríamos desmenuzar la enseñanza concertada, claro. el pago a los profesores de religión, o Sí, algo tan sí. pintoresco, Lo tenemos cuantificado en los 12.300 claro, millones, sí, o sí. algo tan pintoresco como que nuestras Fuerzas Armadas, que deben de ser unas Fuerzas Armadas democráticas y también aconfesionales, pues Capellanes tengan militares, sí. capellanes militares y uno que tiene el rango de capitán general, ¿no? Y que en su nombramiento eh, o sea, participa ni más ni menos que el jefe de un Estado extranjero, porque al final para mí Sí, el el Vaticano Vaticano es un Estado extranjero. es un Estado extranjero en donde su jefe de Estado pues participa en la elección del capitán general castrense y bueno, me parece que además es una cosa más pintoresca y más incluso ridícula Rancia. a veces. Francia, cuando se ve un señor con enaguas, con sotana, pues con todo el medalleo, que suelen llevar los militares. Me parece una cosa rancia, trasnochada. Y bueno, de todas formas, si los militares necesitan un auxilio espiritual, pues hay cuerpos, que yo conozco algunos, y unidades en donde la mayoría o son ateos o incluso son musulmanes. Bueno, son las cosas de España y es así. Hasta que queramos los ciudadanos, por supuesto, y ciudadanas de este país. Porque esto se arregla votando, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que se arregla votando siempre y cuando a la hora de hacer las elecciones los medios sean iguales para todos, cosa que vivimos en un país que no está tan claro. Pero bueno, yo lo que quería hacer, o sea, haciendo hincapié sobre el tema del laicismo, que muchas veces lo centramos en el dinero, y efectivamente ahora es un tema importante, y más ahora que estamos con el IRPF, pero ahora que hablábamos también de los militares, de los curas castrenses, a mí me preocupa incluso mucho más, porque esto creo que es un tema que sí que va, es el tema de la influencia de la Iglesia en los medios, en la sanidad. Es decir, la influencia que tienen a la hora
influir sobre los médicos a la hora de tomar decisiones con respecto, pues, a temas tan sencillos como el aborto, ahora con la ley de eutanasia, incluso con los cuidados paliativos. Vemos como hay zonas como Navarra donde prácticamente no se hacen abortos y todo esto es por influencias religiosas. Entonces, esto a mí es un tema que normalmente se habla poco, pero que afecta directamente a muchísimas personas. Es decir, que te alarguen la vida en contra de tu voluntad cuando uno está en los últimos momentos de su vida, eso es dolorosísimo. Y experiencias de estas, pues creo que todos hemos tenido alguna experiencia cercana, ¿no? De cómo, según el médico, la influencia religiosa del médico, pues puede tener. Yo, Tomás, lo que le quería preguntar a Javier, como persona que a diario, pues digo a diario porque te vemos por todos los lados, ¿no? Haciendo colaboraciones, sí, sí, como colaborador de diferentes medios, tienes contactos con periodistas, con políticos, por supuesto, con representantes de la sociedad civil. Y yo te quería preguntar, tú, en este mundo, ¿qué percepción tienes? Y son varias preguntas, ¿no? Pero todas en torno a lo mismo. ¿Es qué percepción tienes acerca de la sensibilidad que sobre el laicismo, entendido este como la separación, lógicamente, de las instituciones del Estado, de las confesiones? ¿Qué sensibilidad crees que tienen tanto por un lado, los políticos de izquierda, con los que te puedas, por otro lado, los políticos de derecha? Porque el tema del laicismo, si vamos al fondo, no es un tema de izquierdas o de derechas, es un tema al final de creencias. Transversal, sí. Vemos en Europa hay partidos de derechas que defienden el laicismo. Podemos ir a Francia. Francia, incluso partidos como la extrema derecha del Frente Nacional no son precisamente meapilas como pueda ser aquí la extrema derecha. Eso era por un lado. Con los políticos de izquierda, políticos de derecha, y luego los periodistas en general. Si hablo de sensibilidad, ¿eh? Es que sensibilidad respiras, no que puedan pensar. Era esa un poco dentro de ese ambiente que tú te mueves a nivel profesional, ¿qué Mm. sensibilidad ves? Mira, en general, digo, por situarme en el contexto, a mí siempre me gusta establecer los contextos, ¿no? El problema de las creencias, en este caso las mayoritarias, que son las cristianas, y en este caso cristiana católica en el Estado español, es que ellos han conseguido algo fundamental, y es que la religión, que en sí debería ser una cosa particular, la relación de cada uno, independientemente de luego que esté organizado de una manera o de otra, pues se han convertido en parte de nuestra cultura. Es decir, España dice mucha gente, no, yo no creo, pero claro, pertenezco a esta cultura. Eso que se dice que es un mantra que a mí me parece que es falso, por ejemplo, de la tradición judeo-cristiana, ¿no? Es absurdo porque eh, muchas veces judaísmo y cristianismo es un oxímoron, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, se dice así y así lo aceptamos. Incluso en países como, por ejemplo, se expulsaron a los judíos por razones ideológicas, económicas también, como se ha contado, pero fundamentalmente porque el carácter dominante del cristianismo no quería complicaciones y entonces expulsa a los judíos como también expulsaron a los creyentes en Mahoma, a los musulmanes, ¿no? Por tanto, eso forma parte de nuestra cultura y es muy difícil de, de, de eliminar, por llamar una palabra. Pues mira, voy a ponerte dos ejemplos. Eh, Sevilla, por ejemplo, que es la ciudad donde yo vivo y donde yo nací, y donde mayoritariamente vivo casi todos los días de mi vida, por lo menos procuro, es una ciudad que cualquiera diría, es una ciudad muy cristiana, porque sus tradiciones superan el propio sentir de la ciudad, ¿no? El propio sentir individual. Bueno, pues ya se casa más gente por lo civil que por la iglesia. Se casa muchísima gente. La idea que puede tener todo el mundo es que todo el mundo va allí a una iglesia y que acuden los, ¿cómo se llaman estos? Los del río, y te cantan una sevillana y te montan en un coche caballo. Pues no, la mayoría de la gente se casan por lo civil. El día 28, el día 28 de febrero fue el Día de Andalucía. Y entonces hubo un medio de comunicación que publicó una encuesta sobre el perfil que teníamos de los andaluces, ¿no? Bueno, había mucho, pero interesa uno que decían que era muy contundente. Decía, los andaluces se declaran fundamentalmente no creyentes, pero cofrades. Fijaron La locura. contradicción aparente, sí. Claro, la persona que te dice, yo soy ateo, pero yo soy cofrade y de la cofradía de mi barrio, que no me la toca nadie, y además me meto debajo de un paso. Bueno, estos dos ejemplos lo podemos extender a escala española, ¿no? Porque, claro, señalar a Andalucía en este caso sí se puede hacer, pero luego yo veo manifestaciones similares
el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en cualquier parte. Valencia, sí. Y bueno, eso forma parte de un sentir que forma parte de nuestra propia cultura. Después está otro tema que se ha planteado que es distinto, y es que es la penetración de la Iglesia Católica en sectores importantes de nuestra sociedad y como actor político. Yo no diría aquí como, aunque la religión aparentemente esté detrás, pero, y de religión podríamos hablar mucho. Yo me he formado en un colegio, por lo menos en mi más primera juventud, en un colegio religioso, por tanto, y bueno, después he estudiado Derecho Canónico, claro, como casi todo, bueno, casi todo, no, como todos los que somos licenciados en Derecho, y algo de teología y algo de cristología sé, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es la creencia, la Iglesia Católica ha penetrado sectores muy importantes. El sector de la medicina, por supuesto, como el sector de la enseñanza, como otros sectores. ¿Qué es lo que ocurre? Que se trata de llevar de manera ilegítima y yo creo que ilegal las creencias de cada uno al ámbito de lo civil. Y no es posible. La creencia, yo creo la objeción, pero la objeción no puede ser filibusterismo de las leyes civiles, que son dos cosas distintas. Mire usted, si usted no se quiere divorciar porque usted cree en Dios y cree que el matrimonio es inseparable, bueno, pues no se divorcie usted, nadie lo obliga. Si usted no se quiere casar por lo civil, que tiene que casarse porque sin el matrimonio civil no vale, pero se quiere casar además usted por la iglesia y que figure como, en fin, como un sacramento, bueno, pues me parece muy bien, pero no pretenda usted influir en el resto de la sociedad que se declara civil. Y esto ha ocurrido. Y ocurre con el aborto, ocurre, por ejemplo, con las objeciones de conciencia, ahora también con la eutanasia, que creo que también se habrá referido a eso nuestro compañero, pero ocurrió y ocurrió hace ya muchos años, muchas décadas, con el divorcio. La mayoría de la oposición al divorcio fue una oposición cristera, y fundamentalmente de la derecha, porque la derecha española es cristera. La izquierda, bueno, tiene sectores vaticanos, que mucha gente que se ha educado en los seminarios y claro, eso no lo pueden evitar, siguen siendo creyentes y bueno, y transmiten sus creencias a la política y bueno, eso es lo que no se ha aprendido aquí. Poníamos el ejemplo de Francia. Es que Francia tuvo una revolución y y en la revolución decidieron dos cosas, que no podía haber gobiernos de uno, pues sí, monarquías en general, entiéndase en todos sus ámbitos, ¿no? Aunque luego pecaron, lógicamente, si me permitís la expresión religiosa, ¿no? Luego la religiosa. Y desde luego la separación de Iglesia-Estado la llevaron a rajatabla, hasta tal punto que la educación, que fue un pilar de la Revolución Francesa, que dura hasta nuestros días, absolutamente laica. Y en eso no parten peras con nadie, pero es que nuestra cultura es cristera. Es que los reyes, los jefes de Estado en este caso, cuando toman posesión y ellos, Sí, bueno, sí. la coronación, ellos comparecen hasta ante la Virgen. Y todavía hay, por ejemplo, equipos de fútbol, ¿no? Que cuando ganan un trofeo o no sé qué, pues van y comparecen. A lo mejor resulta que en el equipo de 22 hay, digo de 22 futbolistas, hay, o mujeres, me da igual que sean hombres o con mujeres, hay 10 ateos, 5 musulmanes, que cada día hay más, digo porque ahí juegan muy bien al fútbol gente de confesión musulmana y van todos a la iglesia a llevarle un ramo de flores. Bueno, son las contradicciones de nuestro sistema, pero yo creo que los que, por encima de lo que son las creencias y el respeto a las creencias, creemos en una sociedad civil en donde los derechos democráticos tienen que prevalecer sobre las creencias de cada uno y sobre los derechos que se consideran que tienen los que forman parte de una creencia. Bueno, pues yo creo que es una batalla que hay que seguir dándola, ¿no? Porque no por nada, yo no sé, usted quiere ser, yo apoyo y me parece muy bien la libertad religiosa, que cada uno que practique en su casa, ahora que no me impongan a mí ni al resto de los ciudadanos de este país, al resto de la ciudadanía de este país, las creencias y que las pretendan introducir en nuestra legislación. Y fijaros una cosa, antes hablábamos del concordato, de los acuerdos, y yo pretendía que reflexionásemos sobre lo importante que es, por supuesto, el aspecto económico, pero todos los aspectos en general. El problema de los acuerdos de la Santa Sede, lo que está escrito y lo que no está escrito, porque hay muchas cosas que no están escritas y que se practican en la relación del poder civil con la Iglesia Católica, es que se le concede a la Iglesia Católica el privilegio de ser actor político. ¿Cuántas veces habéis escuchado? No, no, a ver qué es lo que dice la conferencia episcopal. Lo que diga la conferencia episcopal le afectará a los que sean creyentes. A mí no me afecta en absoluto. Y bueno, ya sabéis lo que ha pasado con las inmatriculaciones, en fin, con un montón de cosas, en donde se le concede
a la Iglesia el estatus de actor político y muchas veces, o casi todas, privilegiado. No. Actores políticos son los que se presentan a las elecciones y los que obtienen el respaldo democrático de la ciudadanía del Estado. Sí, pues fíjate, Javier, hemos tenido un acto, ahora que has nombrado las inmatriculaciones, hace 2 días en el Congreso, bueno, en una sala contigua, Sala Clara Campoamor, porque tras mucho insistir a los partidos políticos de izquierdas, porque la derecha no quiero oír hablar del laicismo, aunque el laicismo es algo transversal, que como habéis dicho antes también, cualquier partido de derechas, cualquier ideología, tendría que aceptar esto como principio democrático donde todo el mundo cabe, sin privilegios. Pues hemos tenido ahí la plataforma recuperando, ha ido bastante gente de Andalucía por el tema de la mezquita y tal, y bueno, y Sumar, pues vamos, no ha hecho nada con respecto al laicismo, sinceramente, pero ese acto sí que ayudó a que se pudiera dar. No sé qué recorrido va a tener el acto, pero las inmatriculaciones, pues la conferencia episcopal ha estado encantada con la forma en la que el gobierno ha llevado a cabo esto y ha hecho el listado súper incompleto, porque ellos lo han fijado desde el 98 hasta el 2015, 35.000 bienes, cuando nosotros desde el 46 hasta el 2015 estimamos unos 100.000 bienes, pero sobre todo el procedimiento, lo que plantea el Estado es que la gente que considere que un bien se le ha expoliado, usurpado, que presente alegaciones, papeles, tú sabes eso, qué cantidad de tiempo, de dinero y de... Bueno, ¿qué pasa? Que la gente no lo hace eso y nosotros lo que pedíamos es lo del sentido común, es decir, usted dice que esto es suyo, pues presente la certificación del registro de la propiedad, como tenemos pues la gente a lo mejor que estamos ahora aquí, un bien, una casa y tal. Es decir, que te pones ahí en fin, muchos titulares y te presentas como que eres muy progresista en las inmatriculaciones y lo que haces es que todo quede prácticamente igual. Creo que son 900 bienes de los 100.000 que la Iglesia ha aceptado que no son suyos. Pero fíjate, yo lo que veo es que en Petit Comité, Javier, que ya llevamos años en esta movida de Europa laica, yo llevo más de 12 que monté Valencia Laica, pero Europa Laica nació en 2001, ¿vale? O sea que yo los conocí precisamente en Sevilla, Europa Laica, en una jornada y ya me uní y ya esto. En Petit Comité, los partidos, PSOE, Izquierda Unida, todos, Podemos, todos, sí, sí, tenéis toda la razón y tal. Luego, no estamos en agenda. Y a la vez, la secularización de la sociedad. Tú decías los matrimonios, es que las bienvenidas civiles cada vez son más, las despedidas también. Según el CIS, 18,5% de gente que se dice católica son practicantes. 18,5%. Hay algunas autonomías que más del 50% no se consideran religiosos, ateos o yo qué sé, pues o agnósticos o no interesados y tal. Entonces, lo que yo digo, pero ¿cómo, aunque sea una pequeña hoja de ruta, vamos a iniciar lo de la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, vamos a separar iglesia, creencias de instituciones? Mira, aquí en Valencia no sabes lo que me costó convencer a los partidos políticos del gobierno que teníamos anteriormente, el tripartito, para que se adhiriera Valencia a la red de municipios por un Estado laico. Lo conseguimos en 2017, siendo alcalde Joan Ribó. Bueno, estos ahora pasan de eso totalmente, porque claro, estos cuando el Estado no es mío no lo respetan. Eran unas medidas, era algunas cosas, es verdad, Joan Ribó no asistía a ningún acto religioso, pero te lo digo porque costaría tanto realmente dar algunos pasos y hacer que la religión sea una cosa personal, privada, y sobre todo quitar financiación. No sé, tienen espacios para hacer toda su práctica religiosa. Nadie está cuestionando que la gente tenga su libertad de conciencia y sea creyente en lo que quiera. Pero ¿cómo es posible en 2024 que tengan tanto poder y que aquí no se mueva nada, Javier? No se mueve nada.
Bueno, tú lo acabas de describir perfectamente. Uno de los ejemplos es las inmatriculaciones. Se suponía que el principal aliado para resolver ese problema debería de haber sido un gobierno progresista, ¿no? Mm, Y sin embargo no lo ha sido, ¿no? Ha habido, en fin, muchas lecturas y relecturas de todo ese asunto para que al final la situación de la Iglesia Católica siga siendo muy privilegiada. Pero fíjate que aquí se da un problema independientemente de la propiedad o posesión injustificada de estos bienes, es que se concedió a los obispos el derecho de inmatriculación, es decir, claro, claro. que un derecho que corresponde según el derecho civil, el derecho registral, que también se estudia en la carrera, a las personas que el Estado habilita como registradores, como notarios. No, se le dio. Los prelados tenían la posibilidad de inscribir. Claro que van a inscribir, pues como se dice, el que reparte, reparte, se lleva la mejor parte. Entonces se inscribieron a su favor todo lo que pusieron. Después, desde el punto de vista histórico, se dan, bueno, auténticas aberraciones. Tú te has referido a la mezquita de Córdoba, pero te podría decir, por ejemplo, un edificio de mi ciudad tan singular como la Giralda, ¿no? La Sí, Giralda, también. la Giralda en su origen es el alminar de la antigua mezquita Algemá, o sea, la mezquita mayor de Sevilla, donde donde se efectuaba la oración de los viernes. Sin embargo, esa torre, ese alminar, hoy pertenece a la Iglesia Católica, pero además con una curiosidad, y es que cobra por entrar. Que Y es que como el viene, Micalet, la torre del aquí, Micalet aquí. Sí. aquí viene luego la segunda cosa, es que encima cobran cuando Ujú. luego se benefician de los presupuestos del Estado en su versión cultural para la rehabilitación de sus propios templos y en fin, y sus instalaciones que muchas veces tienen que ver muy importante con los intereses generales porque son un patrimonio de toda la ciudadanía, no de ellos. Ahora en Sevilla, por ejemplo, hay un escándalo porque hay una iglesia que es patrimonio de todos los sevillanos porque es culturalmente es muy significativa y que bueno, que lo han puesto a la venta porque los Mm. residentes allí pues deciden que necesitan dinero y bueno, y se han producido en el patrimonio cultural de todos los españoles auténticos expolios en este sentido. Bueno, yo creo que es la debilidad, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El no pensar bueno, que la Iglesia tiene derecho también, por supuesto, a tener sus propias propiedades, pero que no tiene, y cuando las tenga, tienen que tributar como tributamos el resto Ah, de los ciudadanos, y desde luego, lo que no puede ser es que tenga un trato privilegiado en ese aspecto y que pueda, porque hablamos de los bienes inmatriculados los que son más significativos, que son más visibles, porque son monumentos, porque son patrimonios, pero cuántas propiedades hay que no tienen nada que ver con el ejercicio pastoral de la Iglesia Católica, que claro. son propiedad de la Iglesia Católica y que, bueno, cualquiera que lea la lista de patrimonio inmatriculado, el patrimonio ilegítimamente, en mi opinión, inmatriculado, pero otros patrimonios que tiene la Iglesia y que en ningún caso tiene que ver con lo que es su ministerio, sino que tiene que ver también con las herencias, yo diría, feudales de patrimoniales de la Iglesia Católica. Pues sí, pero ya digo, esto de las inmatriculaciones, realmente, tal y como lo han dejado, es que la conferencia episcopal está encantada, porque si de Claro, 100.000, imagínate. y además ellos tienen muy buenos abogados y lo recurren todo, dicen que 900, pues es una ridiculez. Es verdad, claro, que esa modificación que hizo Aznar en el año 98, pues claro, permite que la iglesia se matricule incluso los templos de culto, cosa que antes eso no lo podían hacer. Es decir, que lo que tú dices, claro, si los convierten a los obispos en fedatarios públicos, como un notario que dice ahí, pues esto es mío, pero yo, es verdad que en los partidos, como tú has dicho, están los sectores vaticanistas, incluso han acuñado el término este de laicismo abierto dentro del PSOE, ¿no? Los cristianos socialistas Mira, y tal. pero mira, te pondré un ejemplo para que veas que no solamente es una cuestión que tiene que ver directamente con el patrimonio necesario para una función pastoral. Cuando se produjo todo el fenómeno de regularización de las cajas de ahorro, que prácticamente han hecho Mm, que desaparezcan todas, en Andalucía había una muy singular que era Caja Sur, que mm. era de la Iglesia Católica. No, de la Iglesia Católica, no es que tuviera influencia, no, que era de la Iglesia Católica.
claro, todas las cajas de ahorros necesitaban llegar a una solución. Y en Andalucía se depositó la esperanza en el gobierno entonces socialista y en una vicepresidenta que era Fernández de la Vega, de la que se decía que tenía muy relaciones con la Iglesia Católica Madre y mía. que algunos definimos como miembros de esa izquierda vaticana. Bueno, pues al final ya sabemos lo que pasó Caja Sur. con Canal Sur, perdón, Caja Caja Sur. Sur, sí. Caja Sur sigue existiendo en manos de la CUCHE vasca, o sea que y todo fue una jugada y bueno, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Es lo mismo de siempre y todo se corresponde porque todo lo podemos poner dentro de un mismo marco, que es el marco de ese estatus general, político, jurídico, económico que se le concede a la Iglesia Católica, que no debería de ser así. Sí, claro, hay plazas, hay montes, hay ermitas, hay Bueno, bares, hay pisos, tienen muchísimo derechos, inmatriculado. derechos, Sí, derechos sí, en sí, sí, general, sí, derechos, sí. tienen derechos y bueno, Además de aparte los lo cuales interesa. no pagan impuestos. Yo lo que quería añadir, por ir avanzando un poco en el tema también de la influencia en diferentes sectores, de cómo nos puede influenciar a la ciudadanía, la influencia que tiene la Iglesia, me está viniendo a la mente ahora un tema que hemos trabajado bastante también, que es el tema de los niños robados en España, Bueno, desde que acaba la guerra de España. Sigue habiendo ahora, sigue habiendo asociaciones que están, y contra lo que se pegan siempre cuando hacen denuncias es que los jueces son incapaces de poder ordenar órdenes de registro tanto en parroquias como en casas cuna, por ejemplo. Porque Mm. claro, como son propiedad de la Iglesia, y es lo que estábamos hablando, la Iglesia no deja de depender de un Estado Vaticano. O sea, Extranjero. hasta qué punto llega la influencia que en cuestiones legales, como es el pedir una orden de registro en una casa cuna para que se puedan ver los registros de entrada de los niños en su día, que se va buscando a las madres, los niños que buscan a sus madres, como incluso en temas de este tipo, la influencia de la Iglesia es tan potente, incluso en niveles jurídicos. O sea, es que es impresionante. La iglesia además, aparte de ser una sociedad que, como se suele decir, tiene la experiencia de tantísimos siglos y se ha ido adaptando a- al nuevo tiempo. El poder de los púlpitos, cuando antes iba la gente a la iglesia, ya no va. Pero el poder de los púlpitos, y por cierto, también el del secreto de confesión, ahora se manifiesta a través de la posesión de la Iglesia Católica de medios de comunicación. Hoy día su influencia la manifiesta a través de medios de comunicación, además manejando perfectamente cuáles son los elementos que hoy día hay que manejar en lo que se trata de las influencias. Y en este caso, concretamente, lo hacen en España a través de una emisora muy potente que es la COPE. A Ujú, partir de ahí, con el dinero, que al final es el dinero nuestro, pues ujú. resulta que la Iglesia Católica pues, influye políticamente, presiona políticamente, se posiciona como actor político y luego practica la competencia desleal, porque mientras otras empresas del sector tienen que rendir cuentas ante sus consejos de administración y ante sus accionistas, y bueno, y entre lo que es en fin, todo el devenir, todas las reglas de cualquier compañía mercantil, pues la COPE rinde cuenta ante el Espíritu Santo, por decirlo de una manera, ¿no? Si queréis, casi jocosa, ¿no? Claro, esto no es lo mismo que cuando ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, donde determinadas confesiones religiosas, incluido la religión católica, tiene también medios de comunicación potentes que por supuesto pretenden influir, pretenden todo, pero es dinero de ellos. Pero en este caso es que, bueno, señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, le perdonó o le dio unas facilidades millonarias a la COPE en Andalucía cuando llegó al poder. O sea que evidentemente entre ellos se sienten miembros, digamos, de una misma cofradía. Es decir, sus medios de comunicación transmiten mensajes conservadores que no solamente tienen que ver con lo pastoral, sino que tienen que ver con la ayuda a aquellos partidos que luego se comportan políticamente de manera cristera en las leyes civiles y ahí se produce una asociación y una unión importante que en mi opinión pues bueno pues también es un contradios, si me permitís la expresión. Mm. Sí, yo Yo, creo que una cosa que demuestra, yo esto es un análisis que a veces hago, que demuestra que el tema del poder de la Iglesia es mucho más, más que religioso.
evidentemente es una cuestión incluso más que política, ¿no? Es una cuestión de... Es que, por ejemplo, yo es que con esto siempre he sido muy crítico con la izquierda, con las reticencias que ha tenido la izquierda a enfrentarse a la Iglesia con la excusa de que se iba a perder votos y tal. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando llegó la ley del divorcio, parecía que el mundo se iba a romper porque la Iglesia tal, y la izquierda no perdió votos con el divorcio. Cuando llegó la ley del aborto, la izquierda parecía lo mismo, la iglesia, el aborto, tal, y la izquierda no perdió votos. Con el tema del matrimonio entre personas del mismo género, ya ni Sexo, hablamos, ¿no? del mismo sexo. Parecía que se iba, bueno, ya la iglesia, que no, la gente no va a votar, la izquierda, tal, y resulta que la izquierda no ha perdido votos. Y ahora con el tema de la eutanasia, que se va avanzando en ella, aún, yo Tampoco. creo que aún queda mucho camino por recorrer, por avanzar, pero tampoco le va a quitar votos. Entonces, ¿dónde tiene el problema el partido? La izquierda, vamos, no voy a nombrar. Yo ¿Dónde? creo que el problema lo tiene en su propio seno, que muchos de ellos que son muy creyentes. Y por Ujú. tanto, sí, sí, es cierto. Yo podría contar historias personales, pero me abstengo porque tendría que dar nombre y no me apetece dar nombre. Por ejemplo, con relación al estatus actual de la mezquita de Córdoba, donde hubo intervinientes políticos, algunos declaradamente comunistas, y que se pusieron del lado del obispo. Por dar ese dato, ya cada uno si quiere que investigue un poco, si quiere nombres y apellidos. Rosa Aguilar, por ejemplo. Rosa Bueno, Aguilar, bueno, eso, el y, nombre lo has dicho tú, yo no. bueno, yo lo digo porque lo hemos dicho en Europa Laica algunas Vale, veces vale, y, vale, y vale. sí. Y el Vale, otro pero día, fíjate, dime, pero no, al hilo de lo que decía Luis, una cosa que a mí me parece interesante, porque yo he hablado varias veces del Vaticano y pues, no sé cuánto. Bueno, pero el Estado Vaticano tiene luego, digamos, eh, provincias, además creo que ellos le llaman así además, provincias que son muy potentes y en donde abiertamente le hacen la oposición al propio Papa como jefe del Estado. Me refiero, por ejemplo, a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy día española es la principal oposición a la política que está llevando el Papa Francisco. Y digo esto además porque incluso en alguna declaración y alguna información que me han dado en algunos momentos, había una predisposición o al menos no una oposición por parte del Vaticano, a renegociar los acuerdos con la Santa Sede, en unos términos pues más modernos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que no concediera a la Iglesia poder civil como le conceden los actuales. Bueno, eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Pedro Sánchez, lo digo por citar un tema de hoy o de ayer, ¿no? De estos días, ¿por qué Pedro Sánchez está teniendo la valentía, porque me parece un acto valiente, de reconocer al Estado palestino y no tiene la valentía de decir voy a renegociar los acuerdos con la Santa Sede? Bueno, pues que lo explique él y que lo explique su gobierno y que lo explique también sus socios de gobierno, porque tiene exacto, socios de gobierno que son muy de izquierda, o por lo menos que dicen que son muy de izquierda, porque lo expliquen. Pero evidentemente, en mi opinión, no tiene explicación que a estas alturas sigamos con unos acuerdos con la Santa Sede que proceden de una negociación preconstitucional y que solamente se aprobó en fecha posterior por un azar del BOE y que algunos constitucionalistas, algunos que me merecen ujú. mucho respeto, bueno, me merecen respeto todos, ¿no? Pero algunos que considero muy respetables, pues dicen que por lo menos tiene trazas de inconstitucionalidad. Sí, sí, sí. Eso lo hemos debatido a veces con Javier Pérez Royo o con a ver, un señor muy experto en las relaciones, ay, ahora me falla el nombre, que era del PSOE, ya bastante mayor de edad, o sea, no sé, que vino aquí, lo invitamos, y él decía que en su opinión los acuerdos no podían darse, no se podía reconocer, Llamazares, No sería, pero no Llamazares, Isidro. Isidro no, Llamazares, creo, porque no es Gaspar, que Gaspar era un sí, diputado. pero sin embargo tuvo otro político que me parece que fue un político de mucha altura del Partido Socialista, como fue Peses Barba, Sí, y cualquiera le decía a Peses Barba uy, negociar el acuerdo con la Santa Sede, es decir, que, bueno, y ha tenido, bueno, el Partido Socialista ha tenido activistas más cristeros que la derecha. Acordaros de este señor que fue alcalde de Coruña, creo que fue, y que después fue embajador bueno, ante la bueno, Santa Sede. Vázquez, sí, Claro, bueno, por eso sí, cuando he dicho yo el sector cristero sí, 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 mayoritariamente del Partido Popular, pero también del Partido Socialista,
sé lo que digo, no es simplemente... Sí, y el de Castilla-La Mancha, que no me acuerdo ahora cómo se Sí, llama. Paje. Sí, El Bono. Sí. Ah, no, Bono, Bono ya. Uy, Bono. Era- A Bono en algunos Sí, ambientes políticos, sí. no con cierta guasa, le dicen el padre Bono, o sea que con eso, Ah, no lo por- sabía. sí, Pues sí, sí. la verdad es que Pues yo creo que deberían de decirle monseñor, porque tiene un estatus ya ya de, tiene carisma pero ya. bueno, ya, pero le dice todo, el padre Bono. fíjate que este gobierno progresista, el más progresista de la historia, que ellos así se definen, bueno, ha No, tenido alguna perdona que te ocasión. interrumpe, perdona que te interrumpa, porque no conoces la historia, porque los gobiernos de la República también fueron gobiernos constitucionales y algunos muy progresistas. Sí, No pero todos, también ellos padecimos a la derecha. lo venden así. Pedro Sánchez sobre inmatriculaciones en su toma de posesión dijo, y nosotros lo tenemos registrado, que eso se iba a reconsiderar y se iba a haber un proceso de reversión. Eso lo dijo. Y ahora, por ejemplo, Yolanda Díaz, que ha ido 2 veces al Vaticano, bueno, lleva una agenda mínima, democrática, porque el tema de los acuerdos y el tema bueno, de los impuestos y demás, incluso el tema de los abusos. A ver, Javier, es que hay que ver cómo la Iglesia está llevando esto. Y nada, ha ido allí a saludarse con el Papa, a intercambiarse algún regalo. De verdad, son un gobierno progresista, es que nos decepciona mucho. Y bueno, yo también quería comentar que a mí me parece bien que la gente, pues, en fin, sea libre para practicar la religión que sea y para celebrar la Semana Santa. Otra cosa es, claro, aquí necesitamos recordarle a la Iglesia que dijo que se iba a autofinanciar. Ya en 2007 dijo que tenía ese propósito de autofinanciarse, pero claro, si luego ningún gobierno se lo exige, pues ellos siguen estando financiados por el Estado. Pero una cosa es que haya procesiones y tal, y no tengo muy claro que, a ver, que las madres y los padres se lleven a criaturas a procesiones de 5 años, de 6, de 7, pero ya en los propios centros, yo he sido enseñante toda la vida he estado trabajando 35 años, que haya también allí unas prácticas relacionadas con la Semana Santa o que algunos alumnos y alumnas se vayan del instituto a las procesiones y hemos visto hasta imágenes con trajes de la Legión y tal. Es que esto es lo que no puede ser. Esto es por lo que no podemos pasar. O sea, que no estamos en contra de que la gente tenga una religión. Y hay gente creyente, crítica de redes cristianas, que está muy de acuerdo con Europa Laica en estos puntos, igual que en que paguen impuestos, en que los acuerdos se terminen y tal. Entonces, es que no puedo entender de verdad cómo no dan algún pasito. Es tan decepcionante. Esta gente tan progre. Oye, el otro día un pueblo, perdona, de Andalucía, que se me ha olvidado el nombre, una alcaldesa de Izquierda Unida, allí en la plaza del pueblo le han erigido a una estatua a un inquisidor. Yo me quedé, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero puedo buscarlo. Y yo pensé, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Sí, sí, es una noticia de la prensa. Y bueno, cuando uno lee a algunos autores italianos, sicilianos fundamentalmente, como Sciascia y eso, Leonardo Sciascia, uno también Sí, contempla esa extraña simbiosis que hay en el sur de Italia también entre la religión y el Partido Comunista, ¿no? O sea, que son cosas que por lo menos a mucha gente nos parece incomprensible, pero que suceden y se mezcla todo. Yo, mira, tengo muy buenas relaciones con gente, bueno, como todos, ¿no? Todos viven en una sociedad y, bueno, en las mismas casas hay algunos que son cristianos, otros que no lo son, y tengo muy buenas relaciones. Y esta Semana Santa pasada, precisamente con ocasión de la Semana Santa en Sevilla, pues hablé, porque somos amigos, con una persona que fue párroco de una iglesia de un barrio muy periférico de Sevilla y muy subdesarrollado, y bueno, y se quejaba de lo que estaba ocurriendo con la Semana Santa. Y yo creo que la mayoría de los cristianos, digamos, más fieles al pensamiento de Cristo, no están de acuerdo con la folclorización y con la deshumanización que se está produciendo
las celebraciones de la Semana Santa, mezclando cosas. Por ejemplo, tú te has referido, supongo, que a la presencia de la Legión en Málaga. eh, Sí, mm, en fin, bueno, son cosas que, bueno, cualquiera se lo dice a los malagueños, ¿no? Consideran que eso es así, bueno, vale, muy bien, pero no dejan de ser, mm, en fin, contradicciones que no hemos resuelto. Y esto sí que no tiene una vertiente político-jurídica. Esto forma parte también de la educación y de la actitud personal de cada uno de nosotros. A mí no se me ocurriría vestir a un hijo mío o a un nieto mío, que ya tengo bastantes, de legionario o ni siquiera de, en fin, porque en casa no somos cofrades, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, claro, a mí mi sorpresa no es por los niños, porque los niños al final, pues son niños. Pero el problema es que anida en las mentes de sus progenitores, ¿no? Nada que a mí me parezca bueno desde el punto de vista de su formación. Pero luego hay responsabilidades políticas, ¿no? Hay responsabilidades políticas de, de no defender precisamente una escuela que enseñe valores y no actitudes personales ante cosas, ¿no? Y la religión no deja de ser eso, la actitud personal ante una creencia que luego se manifiesta y, por cierto, en algunos aspectos con una extraordinaria belleza, como es la Semana Santa, y que podemos compartir algunos sus valores estéticos, sus valores cromáticos, sus valores culturales, pero que hay otros valores que no compartimos y desde luego yo particularmente, que no soy creyente, no comparto, sin embargo, la folclorización que se está llevando a cabo en la Semana Santa, por lo menos la de mi ciudad, y cómo se está convirtiendo también en una especie de mercancía apta para turistas y no conserva ni siquiera esa solemnidad y seriedad que tuvo durante mucho tiempo y que hizo que muchas personas como yo, que no somos creyentes, y pues la viéramos con mucho respeto. Por lo menos respeto, porque yo pienso que el respeto no debe de faltar nunca. Yo respeto muchísimo las manifestaciones de todo el mundo, como ahora pues ujú, tengo amigos que practican, bueno, hoy no, ya había terminado, hoy creo, ayer fue el Eid al-Fitr, es decir, el fin del Ramadán. Bueno, pues sí, yo comprendo y respeto mucho a algunos vecinos y amigos que tengo que ujú. son musulmanes creyentes y que practican el Ramadán. Tengo otros que no lo practican, pero lo tengo que respetar, claro, es un respeto y una consideración. Yo no me parece que la religión sea un buen agarre para darle solución a muchos de los problemas que tenemos, sino que muchas veces complica la existencia, pero respeto todas las creencias y todas sus manifestaciones. Otra cosa que, y uniendo un poco lo que estábamos hablando al principio, uniendo república con religión y con creencias, una reflexión que me hago yo también muy a menudo es la falta de referentes morales y éticos que existen hoy en día, hoy en la sociedad, cosa que en épocas anteriores, sobre todo durante la República, si empezamos a ver un poco la historia, teníamos, o sea, los partidos, los mismos partidos políticos, los sindicatos, en sí mismos eran un referente ético y moral, cosa que hoy en día no lo son. Teníamos filósofos, poetas, escritores, es decir, había toda una serie del mundo intelectual, incluso me atrevería a decir incluso del propio mundo político, que Sí, eran sí, referentes. Hoy en día, el único referente moral que tenemos, entre comillas, es la Iglesia. Papá De Francisco. hecho, cara a los jóvenes, tienen una influencia cada vez mayor. ¿Por qué? Porque son el único referente que se muestra en la sociedad. Hoy en día, si nos miramos en la política, en general, el mensaje que se transmite es corrupción, falta de valores, todo se mide en cuestión de... A mí me hace gracia las noticias de televisión, todas empiezan con el impacto económico. O sea, cualquier cosa que se haga, lo importante es el impacto económico. Que se celebra la Semana Santa, el impacto económico de la Semana Santa han sido tanto, que se Mm, celebra... Es decir, todo se mide desde un punto de vista, yo me atrevería a decir, directamente neoliberal. Entonces no existen referentes. Me preocupa mucho el tema, sobre todo ahora mismo, de la juventud. Teniendo en cuenta además que la educación, un altísimo porcentaje, está en manos de colegios concertados de la Iglesia. Entonces hoy en día el problema es qué referentes éticos por parte, vamos a decir, ya de la izquierda, a mí es que el término, prefiero hablar progresista más que de izquierda, a mí el término izquierda-derecha no, personalmente no me gusta. Pero ¿qué valores éticos progresistas se dan hoy en día en la sociedad? Ese es para mí el gran problema, sobre todo cara a la juventud. Le hemos dejado a la mm, iglesia, le hemos dejado que sea
la que de alguna manera lidere esos valores, ¿no? La Iglesia es la que te habla en Bueno, estos momentos, pues ahora más que en esta sociedad que impera el buenismo, ¿no? Pues hoy en día términos como la fraternidad lo utiliza más la Iglesia que la izquierda, pero muchísimo más. Tú hablas de la paz, la bueno, fraternidad. yo no estoy de acuerdo en que la Iglesia sea un referente ni que represente valores de nada. Yo creo que la Iglesia cada día está más aislada y representa menos y cada día se manifiesta más en sus contradicciones, como por ejemplo en el escándalo de los abusos, que por mucho que traten de ocultarlo, eso no se puede tapar. Yo creo que lo que ocurre es que la Iglesia Católica ha tenido la fortuna de que hayan nombrado un papa Muy que, que, mediático. que aparte de los valores personales que tiene, que sin duda lo tiene, pues ha captado muy bien uno de los elementos fundamentales de nuestra cultura general actual, mundial, global, que es los medios de comunicación. Es una persona que comunica bien y que sabe incidir en problemas generales, pero que cuando se tiene que manifestar sobre asuntos que afectan a la propia doctrina de la Iglesia Católica, se manifiesta igualmente con mucha contundencia. Y así todo, hay muchos jóvenes que pertenecen a ámbitos ideológicos de, digamos, de la derecha o incluso de la extrema derecha que lo maldicen. Quiero al Papa Francisco. Y todo eso porque ocurre, ¿por qué no tenemos valores? Porque los referentes ya no existen, porque los referentes que antes eran fáciles de encontrarlo, siguen existiendo. Lo que pasa es que ya no tienen ningún impacto. Estamos en un mundo de una comunicación que ha conseguido mercantilizarlo todo y hoy día un concursante de algún programa de estos raros que ocurren en las islas y cosas de estas que hay en televisión o un tertuliano, pues tiene más trascendencia o incluso más reputación y es más conocido en los medios de comunicación y en todo el mundo que grandes referentes que existen en nuestro país. Claro que existen referentes, gente de mucha importancia. Se acuerdan ahora mismo, por ejemplo, de Emilio Lledó, ¿no? Por decir alguno, ¿no? Pero hay Emilio muchísimos Lledó. más que representan valores y que representan pensamiento, pero hoy día cualquiera que salga 3 días en televisión tiene más trascendencia que el mejor de nuestros filósofos, del mejor de nuestros pensadores, del mejor de nuestros médicos, de lo mejor de nuestros escritores, ¿no? Y todo se ha comercializado, incluso la propia literatura. Hoy día escribe cualquiera. Hoy día escribe cualquiera y tú cualquiera dice, bueno, pues yo soy escritor. Bueno, porque ha tenido, bueno, estamos en otros tiempos y bueno, yo creo que la comunicación, yo he estado recientemente, estuve en Reynosa esta misma semana y en una cosa que organizan allí muy interesante que se llama la Primavera Cultural y tuve ocasión de dirigirme a los jóvenes de un instituto de allí en Reynosa, en Cantabria. Y precisamente el núcleo central de mi argumentación cuando me dirigí a los jóvenes es que hay que profundizar en el espíritu crítico. O sea, hay que tener el pensamiento crítico. Si no se tiene pensamiento crítico, nos estamos devorando todo el día esta cultura ultraprocesada que nos está llegando a través de los medios de comunicación, que no nos deja dialogar, no nos deja pensar, no nos deja tener un espíritu crítico, sino lo que, ¿cuántas veces habría escuchado eso en un bar o en un sitio que dice, no, es que han dicho en la tele? ¿Cómo que han dicho en la tele? Usted tendrá Claro. que saber qué es lo que ha dicho, quién lo ha dicho, por qué lo ha dicho, y bueno, y no se coma usted todo lo que le ofrezcan en televisión, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Yo creo que hemos perdido el espíritu crítico. Los sectores más conservadores y los que representan el poder saben que su vehículo son los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación nos inoculan toda la basura que nos están inoculando. Una basura no solamente desde el punto de vista de la calidad de algunos programas, sino una basura ideológica. Nunca ha habido más despliegue ni más atención a los negacionistas. Bueno, hoy día se puede encontrar en un programa de televisión que alguien, pues, destacado en el mundo de la política, por ejemplo, o que ha sido destacado en el mundo de la política, está defendiendo el terraplanismo, ¿no? Bueno, o por ejemplo, en relación con las vacunas o con, yo qué sé, con los extraterrestres, ¿no? Las cosas que estamos viendo y que nos llegan y que nos martillean y que tú te encuentras jóvenes hoy día y te dicen, bueno, ¿y por qué no va a ser la Tierra plana? Y dices, bueno, usted, pues vale, pues, ¿qué hacemos? Sí, Habrá que yo, trabajar en esa línea, ¿no?
Yo hoy precisamente, ya tenemos que ir terminando, pero yo estoy Sí. muy bien aquí, pero he oído, no sé si hoy o ayer, una noticia, porque ya sabemos que, por lo que estás diciendo, Javier, las pseudociencias es una cosa que está en auge. Es decir, la gente empieza a creerse que hay terapias que se las dice un amigo o quien sea, o que lo lee en internet y que le van a curar hasta de cáncer. Es decir, tremendo. Yo estoy de acuerdo que son los medios de comunicación estos que son basura, los que ponen en primer lugar al Papa y los que hablan bueno, y, y sinceramente lo del espíritu crítico pues es algo que cada vez se utiliza menos y por eso necesitamos nosotros, por ejemplo, los medios no generalistas que sabemos cómo están funcionando, ¿no? Y acudimos a medios alternativos. El otro día no sé si dijiste una cosa que también me gustó, Javier, creo que dijiste ni una lágrima por Madrid, en el Ah, sentido de bueno, que la gente, la ciudadanía, tiene también que ponerse las pilas, tiene que leer, tiene que informarse, ya está bien de que todo lo dejemos en, ay, es que tal, no, no, es que la gente tenemos un papel también. Y los medios, pues la verdad, eso, cualquier cantante, bueno, la propia señora Ayuso a veces hace una declaración que yo digo, pero ¿cómo puede decir esto así? Y no sé, que el castellano era lo que hablaban en Latinoamérica o en Perú, no sé dónde, y que qué bien, sí, cosas de esas, ¿no? Pues sí, la verdad es que por eso nos gusta hablar con gente crítica como tú y ya me gustaría que en otra ocasión, telemáticamente o presencial, pudiéramos volvernos a ver. Javier, te agradezco bueno, mucho. ya sabes que os aprecio mucho y aprecio mucho el trabajo que hacéis y bueno, Lo tenemos difícil. sí, lo tenemos, bueno, pero aquí el reto es no rendirse. O sea, al final el pensamiento crítico siempre ha triunfado. Si la humanidad no hubiera avanzado sin pensamiento crítico, además el pensamiento crítico es precisamente la base del pensamiento también científico. Por Mm. tanto, hay que abundar en eso. Y yo estoy muy agradecido también que me hayáis dado la oportunidad de que la gente me escuche con tranquilidad, ¿no? Que muchas veces no es posible expresarse con tranquilidad. Y ya sabes que si pudiera y cuando pueda estaré allí en persona. Ya sabéis Sí, eso que sería, nos gustaría mucho. parte de mi familia Está en vive Torrent. sí, parte vive en Valencia y bueno, comparto mis amores, lo comparto entre Valencia y Andalucía. Por Pues tanto, Muy bien. organizaremos con Pues tiempo nada, lo organizaremos una y nos conferencia. volveremos a ver y te seguiremos en las redes y muchas por gracias, muy ahí. amable. Y que vaya esta tarde bien lo del libro, que a ver si lo podemos ver o en streaming o que Yo se creo que grabe. sí, yo creo que de todas formas, cuando vea a Jesús hoy se lo diré, digo, que sepa que hay gente esperando ver eso Claro, sí, sí, sí. eh, Pues nada, un abrazo muy fuerte desde Valencia, Javier. muchísimas gracias. Un Saludos abrazo. a ustedes y a Vale, todos los valencianos. Chao, saludos. muy bien, chao, chao.